arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Bendito sea tu nombre, Jesucristo. Salmos 51. Amén. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo, hermano. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Amén. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Amén. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado Amén. y he hecho lo malo delante de tus ojos, Gloria a tu nombre. para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amén. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Amén. Vamos a leer hasta ahí, hermano. Puedes tomar asiento. Amén. Este salmo fue hecho por David después de haber pecado Amén. con Betsabé. Amén. Amén. Después que el profeta Natán le anunciara Amén. lo que había cometido. Amén. Amén. Y vamos a leer eso, hermanos. Se encuentra en el libro de 2 de Samuel 12. Natán amonesta a David. Alabado. Amén. Dios bendiga a la audiencia, en cual en esta hora lo estamos invitando para que, si se conectó y le es agradable escuchar este video, tome un lápiz, un lapicero, una hoja y anote todo, hermano. Dios los bendiga mucho. Gloria a Dios. 2 de Samuel 12, amén. Natán amonesta a David. Dice así el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer algunos versículos, hermano, amén. Amén. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había dos hombres en la ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Amén. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, Gloria a Dios. y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Amén. Amén. Acá Natán le estaba revelando a través de una parábola. Amén. Amén. ¿Qué había acontecido? Esto puede haber transcurrido después de un tiempo largo, hermano, porque acá estamos hablando de que acá ya David había pecado, David ya se había juntado a Betsabé, David ya había asesinado, Amén. David ya había planeado toda la perversidad que aconteció. Amén. Amén. Y pasó un tiempo y Dios envió a Natán a David. Amén. ¿Qué dice 2 de Samuel 12:13? Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también, prestemos atención a esa palabra, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Amén. Hermanos, acá vemos que David confesó su pecado. Amén.
Y vemos que Natán le dijo, también Jehová ha redimido tu pecado. Gloria a Dios. Esto nos enseña algo a nosotros y tiene que ver con todo lo que se ha hablado hoy, hermano. Amén. Es una enseñanza hermosa que vamos a tener que empezar a aplicar, ¿amén? Y aquel que la sepa, gloria a Dios, hermano. Nos enseña, así como nosotros quitamos el pecado delante de nosotros, Dios también lo quitará. Amén. Pero acá, primeramente, David hizo un paso. ¿Qué hizo David? Confesó y quitó su pecado primeramente de él. Porque si él no quitaba el pecado delante de él, ¿cómo lo iba a quitar Dios? Amén. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Hemos nosotros entregado ese pecado a Dios y lo hemos quitado? O tal vez todavía se está cargando con cosas que, si nos hemos arrepentido delante de Dios, ya no tendría que estar, ¿no? Amén. Si primeramente nos perdonamos a nosotros mismos, Dios nos perdona. Así es. Esto nos muestra su palabra, amén. Amén. Dios lo quitará, hermano, si nosotros aceptamos que nos equivocamos. Amén. Si nosotros sabemos que hemos hecho mal, hermano, Así es, mi Dios. hay fuerza en la confesión. ¿Lo sabíamos eso? Amén. Amén. Hay poder en la confesión. Amén. Se deshace un decreto de juzgamiento sobre nosotros mismos, hermano. Así es. Amén. Porque sé que muchos ejemplos nos puedo dar, nos ha pasado. Cada uno sabe el ejemplo que puede usar con sí mismo. Amén. Muchas veces cuando pecamos nos pasa eso, nos juzgamos enseguida y nos decretamos. Hoy se hablaba que lo que se ata acá en la tierra, ¿dónde también se ata? ¿Y usted cree que se ata solamente con la boca o con el pensamiento también? Amén. Amén. Muchas veces no se estará atando a sí mismo. Amén. Si el que tiene poder sobre nosotros es Cristo, no el adversario. Amén. ¿Usted lo cree eso, hermano? Amén. Mi persona lo cree. O sea, me está dando una enseñanza a mi persona primeramente. David se había decretado su propio juicio Amén. y se había decretado muerte. Amén. Mire lo que dice en 2 Samuel 12. Tenemos que dar esta introducción para llegar a entender el arrepentimiento y la plegaria de purificación. Amén. 2 Samuel 12, 5. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. ¿Y qué pasó cuando le dijo, tú eres aquel hombre, David? ¡Ay! ¿Qué salió por mi boca? ¿Y qué había pasado? Se había enfurecido. Fue con ira como lo dijo. Amén. Amén. Se había decretado su juicio sin saberlo, hermano. Esto es algo que vamos a aprender y que debemos aplicarlo todos los días, porque hoy se hablaba también de las murmuraciones. Se hablaba de cuando se ve la paja ajena y no la viga de nuestros ojos. Amén. Para resumirlo, hermano. El hombre siempre es su propio juez. Amén. Esta frase es así. El hombre es siempre su propio juez. Y dígame si muchas veces la persona no se juzga tanto y es como que se autoaflige a sí mismo Así es. más que las personas alrededor. Amén. Dígame si no es así, hermano, que muchas veces es como que nos golpeamos tantas veces. Así es. ¿Y en qué momento nosotros le decimos, no, si está en tus manos, me perdono, porque sé que me vas a perdonar? Amén. ¿Cuántas veces hacemos eso, hermano? Que Dios nos ayude. Y fíjese lo que hace Dios, porque esto lo que hizo con David, acá nos va a enseñar algo. Dios nos debe aplicar, Él no aplica un juicio sobre los hijos de Dios, sobre las hijas de Dios, sin que antes se lo haga saber. Así es. Amén. Él no es así. Él primero muestra. Porque, ¿por qué aplicaría juicio si la persona no entendería el por qué? Amén. Amén. ¿Amén? Entonces, tan sabio nuestro Padre, hermano, que primero nos va a mostrar Amén. el área que nos está pasando. Y después va a venir el juicio. Amén. Muchas veces Dios pone situaciones, cosas delante de nosotros, hermano. Y escuchemos y prestemos atención en esto. Si todavía hay algo, hay un área de nuestras vidas
Dios va a traer una situación delante nuestro. Amén. Va a traer una situación, va a traer algo que nos va a demostrar, y esto es así, en otra persona. Amén. Algo, un común denominador que se puede decir, que la persona lo está haciendo y que nosotros que somos abogados, porque eso muchas veces nos pasa. Amén. ¿Abogado qué es? Abogado es alguien que se conoce las leyes, que nosotros conocemos la palabra. Amén. El abogado juzga o defiende Amén. o deja de defender. Las personas también hacen lo mismo. O sea, Dios pone la situación. Dios pone a una persona que se lo vea lo que está haciendo incorrectamente. ¿Y qué es por naturaleza lo que hacemos? Ah, esto no, esta situación te pasó por esto y por esto. Amén. ¿Y en qué momento nosotros nos miramos, hermano? ¿Cómo nosotros sabemos tan bien esa área? Ah, porque está en nosotros. Porque está en nosotros, hermano. O sea, el área esa que nosotros la estamos viendo y la estamos juzgando, y a veces con ira y enojo. Seamos sinceros delante de Dios. Una cosa es el celo de la palabra, otra cosa es cuando se hace con ira y enojo. No, esto es no, pero vos sabés que hace. ¿Y cómo lo sabe usted, hermano? Ah, no, es que está en mí y no lo he corregido. Por eso conozco bien esa área. Una persona no conoce esa área si no le pasa, hermano. Si no le pasa. Muchas veces hay personas que van a ver clarito lo que no le pasa esto. No, fíjense, tomó una mala decisión. Si hubiese tomado esta decisión, no le hubiese pasado. Ay, ¿cómo lo sabe usted, hermano? Porque lo tengo acá y no he hecho eso que él tiene que hacer. Más claro, hermano, ¿se entiende? ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David, hermano? Se encendió en furor David de gran manera. Aquel hombre dijo, Natán, vive Jehová, que el que tal hizo digno de muerte. Y se olvidó que en él estaba eso, hermano. Se olvidó todo lo que había hecho. Él mató, él falsificó, él se engañó. ¿Y a quién? ¿Contra quién pecó, hermano? Contra Dios, dice. Pero ¿saben por qué? Porque fue astuto David. Si él mataba a Urías, amén. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que solamente la persona se puede volver a casar si es viuda. ¿No es así? Entonces, ¿qué hizo David? Engañó las leyes. Por eso que dice, solamente contra ti he pecado. ¿Quién le podía venir a decir, no, si se casó bien, si viste que murió en una batalla? Hermanos, hay personas que son muy astutas. Y estamos hablando de David, rey. Un hombre con un corazón conforme al de Dios. Amén. Dios nos está mostrando acá hasta dónde nosotros podemos llegar con la mente, hermano. Conociendo la verdad. Conociendo la verdad, hermano. Manejamos un entendimiento y una sabiduría que muchas veces eso tropezamos, lo usamos de otra manera. ¿No es así? Amén. Amén, porque no lo usamos correctamente. David ya se había condenado, por decirlo así. ¿Y qué pasó? Amén. Pudo ver eso que le estaba aconteciendo en este ejemplo de las dos personas, del rey que tomó la oveja y se lo sacó, y él dijo muerte, enojado. ¿Por qué no dijo no? Bueno, sí que le llevó las 4. ¿Se entiende, hermano? Muchas veces cuando esa área está en la persona, no lo va a juzgar de buena manera. No, esto está mal. Esto está mal. Esto no se hace, dice la palabra, y lo sabemos eso, hermano. Que Dios nos ayuda en esto. Porque nos está hablando de una unión en estos tiempos, nos está hablando del amor. ¿Cuántas veces nosotros nos escudriñamos con amor? Esto me está hablando a mí, me está diciendo, hijo, presta atención. Tenés la sabiduría y el entendimiento, pero hay que usarlo bien. Primeramente, vos. Primeramente, perdónate vos, porque de qué manera vas a poder amar a tu prójimo
si vas a ver con otros ojos, tal vez cosas en esa persona que están en vos Amén. y que no me las has entregado Amén. todavía en mis manos. Y eso acarrea carga, Amén. aflicción, murmuración, como decía acá, descuidos, Amén. se apartan, hay un desorden. Sí. ¿Tiene que ver con la palabra de meditación? Sí, porque Dios nos está llamando a que nos ordenemos. Amén. Dios. Hermano, hay muchos sentimientos todavía en las personas, en nosotros, consciente y subconscientemente. Así es. Amén. Hoy la pastora le hablaba que muchas veces hay áreas que todavía no se han entregado totalmente a Dios y que eso afecta. Amén. Amén, porque hay sentimientos en el corazón de lo más profundo que se resienten y vuelven a salir, Amén. ya sea la situación, ya sea en el trabajo, en la familia, incluso en la iglesia, hermano. Así es. Amén. Sí, sí. Pasa un gesto, algo que la persona le hace recordar algo, se activa el resentimiento Amén. y su semblante cambia. Amén. Y ya lo que tenía pensado tal vez hacer en ese servicio, ya le cambió. Amén. Y ya su corazón no está completamente ordenado. ¿Por qué? Porque ya el sentimiento ya no es de un gozo, una alegría plena. Amén. Creo que usted me está entendiendo. Amén. Dios. Amén. Ya hay algo ahí que lo distrae. Y sabe que prestaba atención y lo hablaba con mi esposa o no lo hablamos, pero tal vez lo pensé. Amén. Que tenía que ver con la vigilia. En la vigilia hablaba este varón, decía, no, aquellos que se apartan se vuelven atrás. Y mi persona lo meditaba de este modo. El enemigo lo está esperando. Dice, vos eras el que me ataba, el que me reprendías. Pero déjeme decir, que usted también lo analiza así. ¿El enemigo qué va a hacer? ¿Va a venir con enfermedades, lo va a lastimar, lo va a hacer caer en miseria? ¿O va a ser diferente? Le va a dar tentaciones, le va a querer enriquecer, le va a querer dar de alguna manera todas las tentaciones del mundo. Amén. ¿Cómo va a trabajar? ¿De esa manera? Amén. No es que se aparta un pasito atrás y no, listo, le caen las enfermedades. No. No es. Le va a brindar todas las tentaciones para que esa persona se vuelva totalmente fría a Dios. Así fue con Eva. Amén. No fue que fue a Eva, no, la sedujo. Cuando un hijo de Dios se vuelve atrás, lo seduce. Amén. Diferente fue con Job, porque Job era recto, había integridad. Amén. Y ahí jugaba otra cosa, porque le dijo, sácale todo y vas a ver que no fue así. En cambio, el que se vuelve atrás es diferente, porque ya se vuelve y va a tratar de alguna manera sacarle todo lo que es de Dios, hermano. Todo. Le va a brindar bandeja de plata, todo. Amén. Se lo va a hacer fácil. Esa es la manera que trabaja el adversario. Ayuda. ¿Por qué Dios nos habla del desorden, del descuido? ¿Por qué no está diciendo, hijo, presten atención en esto? Las tentaciones afuera ahora son totalmente diferentes, hermano. Amén. No es como tiempos atrás. Amén. Ahora es totalmente diferente en toda área, para no entrar. En toda área, usted se da cuenta cómo es. Amén. David se había decretado pena de muerte. Amén. Se exaltó. Y esto lo sabemos que es cuando hay algo en nosotros que no está corregido. Amén. Nosotros lo vemos afuera, Amén. pero no lo vemos en nosotros. Amén. Que Dios nos ayude, hermano, Amén. para que Él nos pueda mostrar el caminar y no buscar la perfección. Amén. Tampoco buscar la perfección en el hermano. Hoy se habló de eso. Dios. ¿Qué tiene que ver con esto, hermano? Nosotros no le vamos a la salvación a nuestro hermano. Sí, dice la palabra exhortarnos los unos a los otros. ¿En qué? En palabra. Hermano, ¿saben que siento compartirle esta palabra? Pero la decisión que es como usted. Amén. Qué diferente es eso a juzgarlo al hermano. Amén. Amén. Porque el que se va a encargar, hermano, de ese hermano que tal vez no está entendiendo o no lo quiere hacer es Dios. Así es. Con David nos está mostrando que fue así. Amén. Y David, cuando se dio cuenta, ¿qué tuvo que hacer, hermano? Se arrepintió y fue una plegaria. Ten piedad de mí, oh Dios, Amén. conforme a tu misericordia. Estamos leyendo el Salmo 51, amén. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Borra mis rebeliones. No dijo borra mi rebelión.
Porque alguien se acordó todo lo que había en él, todo lo que había pasado, hermano. Amén. Amén. Sabiendo que Dios le había dicho que no iba a morir. Pero él sabía lo que tenía que hacer. Se arrepintió. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él no se quedó solamente con el pecado que había realizado de adulterio con esta mujer. Él se volvió al principio. Así es. Fui formado en pecado, decía. Así es. Amén. Hermano, la culpa del pecado sobre nuestros corazones también es sobre la mente. Amén. El pecado acarrea más peso a unas almas que a otras, porque no han entendido todavía trabajar esta área. No la han sabido trabajar. Amén. Es un dolor que experimentamos en el esfuerzo día a día de estar en los caminos de Dios. Amén. Fíjese que David, siendo un hombre varón conforme al corazón de Dios, le tuvo que mostrar delante de un profeta. Muchas veces nosotros como hermanos meditamos, ¿cómo no se da cuenta esta persona? Y a veces no se da cuenta, hermano. Puede ser que haya algo, una falta de entendimiento, algo que no lo hace reaccionar, pero ¿quién es el que le tiene que mostrar muy claramente? Diferente es cuando la persona ya sabe la verdad y ya se le mostró y ya se reveló y Dios ya le habló directamente. Que no se confunda eso. Amén. Amén. Pero hay otras áreas que todavía estamos aprendiendo. Amén. No sabemos qué va a acontecer acá en adelante, pero viene trabajo, hermanos. No sabemos qué va a pasar con todo lo que se habló hoy, pero ya Dios lo tomó. Amén. Cuando pecamos, hermano, la persona nos abrumamos. Amén. Un sentimiento de culpa. Y sabe que abrumar significa el estado de una persona, una presión grande, con grandes preocupaciones, angustiada, abatida, ansiosa, se siente exhausto, cansado y tiene miedo. No hay casualidad con lo que hoy se predicaba. Es una persona que está en una presión grande. Es una persona que está preocupada. Es una persona que está angustiada, abatida, ansiosa. Se siente exhausto, cansado, estrés y tiene miedo. Amén. Muchas veces los hijos de Dios nos sentimos así, hermano. Y no está mal decirlo, pero hay que confesar lo que nos ayude. Porque hay algo que no le hemos entregado a Dios todavía. Hay una situación que todavía se nos torna una carga grande. Amén. Se nos torna en cansancio, en ansiedad, en estrés, en miedo muchas veces de no hacer la voluntad de Dios. Se predicaba de la cobardía. Y la cobardía tiene que ver con esto, hermano, con el miedo. Pero nosotros, ¿a quién servimos? A Cristo. Y dígame si no es grande Cristo. Cristo no nos ha mostrado milagros. Cristo no ha obrado a través de la radio, a través de las profecías, a través de los videos. No ha obrado, hermano. Tenemos un Dios grande que para Él no hay límites. Y los límites muchas veces nos ponemos nosotros. Amén. Muchas veces, hermano, el abrumarse se causa enfermedades físicas, causa que por ahí se abrume a demasiado trabajo. Muchas veces pasa que no se puede controlar las situaciones. Muchas veces hay traumas emocionales. Y los traumas emocionales sabemos nosotros que son raíces de amarguras. Amén. Muchas veces podemos sentirnos abrumados con el solo hecho de que no pasa nada. Y a veces como que no pasa nada, decimos, no pasa nada, que hay algo malo. Hay algo malo que no estoy haciendo bien. Porque no está pasando nada, hermano. O sea, imagínense también eso. ¿Hasta dónde llega el pensamiento del Hijo de Dios? ¿Cómo puede ser que esté todo tan tranquilo? Orémoslo eso, hermano.
¿Por qué se lo digo? Porque muchas veces pasa eso. Y eso es abrumarse. Es un cargarse con él. Y usted dice, ¿cómo se van a cargar con eso? Sí, pasa. Pasa que muchas veces no pasa nada y la persona ya empieza a meterse pensamientos negativos. Y tal vez porque Dios lo está permitiendo así, hermano. Amén. ¿Cuántas veces hemos escuchado predicaciones del silencio de Dios? En vez de aprovechar ese tiempo en gozo, en meditar y decir, bueno, ya Dios va a hacer algo, bueno, voy a aprovechar a gozarme, en las reuniones levantar las manos, aprenderme alabanza, preparar alabanza para venir a la oportunidad. No sé, hermano, un ejemplo. No, se está con la mente, ¿qué va a pasar? Bueno, tengo que hacer esto para ver qué pasa. Que Dios me revele. Y tal vez, hermano, Dios lo está permitiendo así. Amén. Dios nos puede ayudar a no sentirnos abrumados. David expresa la profunda necesidad y súplica de perdón. Y hoy se habló de perdón. Amén. La falta de perdón en el corazón, hermano, se genera en la mente. Y también la falta de perdón, como decía el pastor hoy, es un veneno. Y muchas veces no es solamente perdón contra las personas, sino con uno mismo. Hay áreas que nosotros todavía no nos hemos perdonado o no nos perdonamos. Eso lo sabe usted. No le estoy pidiendo que me lo confiese, sino que hoy es el día de que usted pase adelante y lo haga delante de Dios, hermano. Para que eso no siga. David nos muestra en el Salmo 51 que Dios perdona. Él clamó, él no dejó nada por no confesarle a Dios, porque confesó desde cuando él fue formado en el vientre de su madre. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y así siguió, hermano. Amén. Purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Cuántas veces nosotros usamos este versículo para orarlo? ¿Y cuántas veces lo entendemos? Amén. ¿Cuántas veces oramos palabra de Dios y cuántas veces lo entendemos? Dios también ahí nos está hablando. Dijo, ¿estás entendiendo lo que me estás pidiendo? ¿O volvés al mismo estado? ¿Se entiende, hermano? ¿Se entiende, audiencia? Ten piedad de mí, decía David. Clamaba por misericordia. Se daba cuenta de su condición espiritual, cómo estaba en ese momento. Amén. No solo el pecado de la unión con Betsabé, sino de la vida de él estaba hablando. Como decíamos recién, transgresiones, pecado delante de Dios. Nuestra mente que muchas veces no nos deja dormir, hermanos. Muchas veces no se produce fácilmente esa seguridad del perdón. ¿No es así? Muchas veces, no, Dios te perdonó, anda, dijo, bueno, amén, pastor. Y se llega a la casa porque no hubo seguridad, no lo tomó. Se pasa para que Dios perdone. Y después cuando salimos, ¿y si no me perdonó? Y dígame si no es así, hermano. ¿Y si no me perdonó? ¿Y si no lo tomó? Porque sabe lo que hice. Sabe que acá pequé deliberadamente. Sabe que desobedecí. Sabe que dije algo por mi boca y no lo cumplí. ¿Y si no fue así? Hermano, cuando pasó, ¿en quién confió? ¿En el hombre o que Dios estaba tomando salvación? Amén. Y si confió que Dios lo tomó, ¿por qué se sigue culpando? ¿Por qué está esa falta de perdón? No hay seguridad en que Dios perdona, hermano. ¿Por qué no hay seguridad en que Dios perdona? Amén. Dios no está hablando en esta hora. Dios no está hablando de cómo oraba David. Una persona, y esto es así, hermano, una persona que ha experimentado el gozo de la salvación, una persona que ha sentido el Espíritu Santo, una persona que ha trabajado para Dios, puede pasar por un tiempo prolongado de arrepentimiento y lucha espiritual hasta recibir esa seguridad de perdón. ¿Le es familiar esto? A mí sí. Porque ha pasado. Alguien que ha trabajado, que ha visto los milagros de Dios, no se perdona a sí mismo. Amén. Y meditemos eso, hermano. Una persona que ha sentido el Espíritu Santo y que ha trabajado, cuando se equivoca es como, ¿por qué me equivoqué? No me tendría que haber equivocado, pero hermano, no es así. No es así.
¿Por qué no nos podemos equivocar si estamos aprendiendo día a día con Cristo, hermano? Amén. ¿Por qué nos culpamos tan grandemente? O sea, no avanzamos. Estamos a veces son tiempos largos, a veces son semanas, son meses que no nos perdonamos y eso nos lleva a que nosotros no avancemos. Amén. Aunque nosotros muchas veces no estemos seguros en el sí o el no, y lo decía el pastor. Hermano, que su sí sea sí, su no sea no. Pero no se sienta mal porque si usted dice no nos vamos a... Y eso es algo sabio. Amén. Porque tal vez todavía está en el proceso ese hermano que no se perdonó. Y a veces hermano se pregunta, bueno, ¿por qué se siente así, hermano? ¿Cuál fue el pecado? Y a veces fue algo así, hermano. Amén. Y no digo que el pecado así o el pecado así, el pecado es pecado. Amén. Pero a veces esa persona se castiga tanto, hermano. Amén. Amén. Muchas veces los líderes, los profetas, los instrumentos de Dios, los evangelistas se castigan tanto que eso lo aprovechan el enemigo y lo detienen. Amén. Lo detienen, lo dejan en un estado de estancamiento, hermano. En un estado que no avanza. ¿Por qué? Porque no se pudo perdonar a él mismo. Y si hoy hablaba, la congregación se decía, Dios se olvida de los pecados, hermano. Esto no tiene nada que ver con que no va a haber consecuencias, hermano. Van a haber las consecuencias. David nos muestra eso. Pero Dios nos está mostrando, hijos, ya, entreguen todo eso. Basta de culparse. Amén. Ustedes saben lo que tienen que hacer. Amén. Entréguense, basta de tener esa lucha espiritual. Amén. Que esa lucha espiritual sea de otra área. Amén. Porque hermanos, vamos a trabajar. Van a venir almas. Amén. Van a venir almas. ¿Y cómo lo vamos a recibir? ¿Cómo vamos a estar nosotros para poder darle consejos, para decirle, no, Dios te perdona? Vamos, adelante. Y no pasa eso muchas veces, Dios te perdona y en el corazón está, ay, ¿me habrás perdonado a mí? Que Dios nos ayude, hermano. Amén. David estaba pidiendo restauración de la comunión de Dios. Amén. Esa vitalidad espiritual, ese gozo, la presencia del Espíritu Santo. Amén. El versículo 11 del Salmo 51 dice así, hermano, y fíjese por qué habla así David, el nombre del Señor Jesucristo: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo, no quites tu Santo Espíritu de mí. ¿Qué pasa, hermano, que no alabamos, que no levantamos las manos? ¿Qué pasa que muchas veces cuesta eso, hermano? Amén. Vuélvenos el gozo, Cristo. Amén. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Amén. No dejemos que la culpa nos inmovilice, hermano. Amén. No dejemos que la falta de perdón a nosotros mismos nos impida avanzar para Cristo. Amén. Tenemos muchas herramientas que utilizar. Amén. Solo Dios puede hacernos nuevas criaturas y restaurarnos. Amén. Lo dice 2 Corintios 5:17. Dios perdona el pecado, hermano. Amén. Pero como decía antes, no, que nosotros sabemos que no borra las consecuencias. Amén. Amén. ¿Acaso el pecado ha formado una brecha entre Dios y nosotros? Entre Dios y usted. Amén. Hay algo que pasa muchas veces en los hijos de Dios, que se sigue viniendo y congregando y por ahí no se siente la presencia del Espíritu Santo. Amén. Dice, lléname, permíteme sentir tu, porque no, como he llegado, no me vuelva, necesito tu bendición. Amén. Hay algo, hermano, que tenemos que meditar en cada uno de nosotros. Hay una brecha hubo ahí, que tal vez lo sabemos o tal vez Dios nos tiene que mostrar. Con Dios, hermano. Dios no se aparta de nosotros. Hoy se hablaba muy claramente, la persona se aparta de Dios. Y si la persona no se perdona, ¿qué estamos haciendo delante de Dios? ¿No habrá una brecha? ¿No habrá que nos separamos y no nos perdonamos nosotros mismos? Porque no le estamos dejando que Él acepte ese perdón. Él no va a venir a manipularnos, a sacarnos, bueno, dame eso, dijo. Estás perdonado, basta.
si el Hijo no se lo entrega. Así es. Amén. Amén. Si el Hijo no lo suelta. Amén. Él está esperando en qué momento, hijo, te estoy mostrando, te estoy poniendo situaciones delante de ti. Y no estás dando el paso otra vez. Una vez más te vuelvo a hablar. Mateo. Y todo lo que acontezca, presta atención. Amén. Estamos prestando atención totalmente, cada uno de nosotros. Hermano, acá esto no estoy juzgando a nadie, esto me está hablando a mí. Acontecen situaciones, sí, están aconteciendo situaciones, pero lo tengo que tomar con gozo, porque le estoy pidiendo que me ayude. Y Él para ayudarnos nos tiene que hacer reaccionar, nos tiene que hacer dar cuenta que muchas veces hay áreas que todavía no es tal vez como pensamos, hermano. Y tenemos que clamar, vuélvele el gozo de tu salvación a mí. Si nosotros no anhelamos la salvación, hermano, y seguimos perdiendo tiempo en no perdonarnos, en no avanzar, en seguir tomando ese veneno, como se habla muchas veces, ¿cómo nosotros vamos a perdonar si no nos perdonamos nosotros mismos? ¿Cómo vamos a amar si no nos amamos a nosotros mismos? Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude, clamamos a la presencia del Señor Jesucristo. Hoy llamamos a la puerta de su corazón, hermano, para que Él tenga piedad y misericordia. Amén. Hermano, acá usted conoce su situación, usted siente de pasar a orar, hágalo. Aún hay tiempo. Cualquier sentimiento que tenga paz, entrégueselo a Dios. Entrégueselo a Dios, hermano. No nos juzguemos nosotros mismos y tampoco juzguemos al hermano. Sino que está el juzgar y está el juzgar. Porque muchas veces también dice la palabra de Dios que no hay acaso alguien que juzgue en la iglesia, pero esa persona va a juzgar con la palabra, hermano. Hay reglas para juzgar. Están las reglas eclesiásticas, Mateo 18:15, 1 Corintios 5, 1 Corintios 14, 1 Corintios 7. Están las reglas para juzgar. Amén. Y se puede hacer eso, diferente a juzgar otras situaciones que lo sabemos, ¿no? La audiencia lo sabe. Porque eso ha acontecido en algunas iglesias y no todos han estado firmes. Dice la palabra de Dios que hay débiles en la fe. ¿Y cómo debemos hablar a esas personas? Nuevamente Dios nos recuerda que tenemos que estar preparados, que tenemos que empezar a meditar cómo estamos, hermano. Si usted no se ha perdonado a usted mismo, si usted siente que tiene que hacerlo hoy, pásenlo. Amén. Que el que va a hacer la obra es Cristo. Amén. Pero pase con fe. Pase con fe que al salir de la puerta usted ya no se va a acordar más. Y cuando se acuerde en el nombre de Jesús te lo entregué. Y si no, que bueno, me arrodillo hasta que salga. Que le dé lugar a eso. Amén. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude a perdonarnos si entre nosotros nos hemos lastimado. Amén, también, hermano. Muchas veces mi esposa me dice, no es malo lo que decís, sino la forma que lo decís. Amén. Y sí, a veces soy brusco en las cosas que digo. Le pido perdón. Aprovecho el momento de pedir perdón, pero sé que también en algún momento me voy a acercar y decir, hermano, hermana, perdóname. Porque mi anhelo es otra cosa, pero muchas veces mis gestos son otros. Amén. Y hasta que nos conozcamos, nos entendamos bien, que Cristo nos ayude. Pero no quiero ser piedra de tropiezo para nadie, hermano. O sea, en el amor de Cristo, los amo en el amor de Cristo, pero que Dios nos ayude. Para también conocernos. Amén. Como decía el pastor, somos carne. Somos hombres, nos equivocamos, sí, eso es lo que hizo David. Nos equivocamos, hermano. Tome también eso, que su hermano se equivoca. Ayudémonos. Amén. Y si hay algo, no se lo guarde. Hermano, sabe que no me gustó como me habló. Sí, perdóneme, sabe que sí. Perdóneme, ayúdeme. Y gracias por ser sincero conmigo. Amén. ¿Cuántas cosas Dios nos habla en su palabra y no las aplicamos, hermano? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y no lo hemos hecho por miedo de cómo va a reaccionar? Pero si es alguien que está en el amor de Cristo, lo va a tomar, hermano. Amén. Ahora somos un remanente que nos conocemos, los apellidos y los nombres de cada uno.
Pero cuando venga el remanente grande, Ay, ayúdanos. que Dios nos ayude, amén. Porque también vamos a tener que conocer a cada uno, vamos a tener que trabajar, amén. Así que tenga fe. Hasta acá es la palabra, Dios los bendiga mucho. Que Dios pueda estar obrando en este día, algo va a hacer Cristo. Créalo, hermano. Amén. Créalo que Dios va a obrar en nuestras vidas. Amén. Jehová está sobre todos los que le temen. Amén. Amén. Sobre todos los que esperan misericordia. ¿No esperamos misericordia nosotros? Amén. Amén. ¿No anhelamos nosotros estar en esos reinos celestiales, hermano? Lo anhelamos. Por eso Dios nos está diciendo, hijo, ya saben lo que tienen que hacer. Amén. Amén. Que Dios tenga misericordia. Que su Espíritu Santo esté sobre nosotros. ¿Cuánto anhelamos, Dios mío, que haya un avivamiento? ¿Cuánto anhelamos sentir la presencia del Espíritu Santo, llorar esas lágrimas? Amén. No con fuerza, sino que sea su Espíritu Santo. No con emociones, sentimientos carnales, sino que con sentimientos a Cristo, hermano. Amén. Mi persona lo anhela, pero sabe que tengo que esforzarme y ser valiente y buscar la presencia de Dios. Amén. Gloria a Y Dios. no dejarme nada, sino entregárselo a Él. Amén. Amén. Le voy a pedir a mi pastor que está coordinando acá la palabra, que Dios los bendiga mucho. Amén.